Nos encontramos con el parlamentario Pedro de la Cruz, quien hace pocos días participó en el cuarto foro del Frente Parlamentario contra el Hambre en Santa Cruz, Bolivia. Ahora viene a comentarnos, viene a explicarnos cómo se desarrolló el evento y qué fue lo que él les puso en representación del Ecuador, por supuesto, y desde la perspectiva andina. Parlamentario, bienvenido, muy buenas. Muchas gracias, saludando al pueblo ecuatoriano, a todos los conciudadanos. Shinayata Runa Rico Uyamashkunata Pashina Paitachayachipani. Sí, estos foros ya se viene realizando, como es el cuarto foro, en donde inauguró justamente el presidente en funciones, encargado de la República de Bolivia o el Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, que el compañero Evo estaba fuera del país y él inauguró este cuarto foro contra el hambre de América Latina y el Caribe, en donde se debatió muchos temas, entre ellos la gobernanza y el derecho a la alimentación. En este tema me tocó exponer desde nuestro punto de vista qué significa la gobernanza. O sea, la gobernanza de repente son palabras nuevas, pero nosotros dijimos que la gobernanza es nuestro paradigma, el paradigma del summa causa. Significa vivir en armonía entre los seres humanos, la naturaleza. Realmente hay que enfrentar duramente la corrupción, el buen vivir, el proteger la naturaleza. Y de hecho, en este marco, el derecho a la alimentación, en el marco también de que sea alimentos sanos, inocuos, ecológicos, y por lo tanto en las resoluciones, en las conclusiones de este foro también salió de instar a los gobiernos para que haya políticas que de a poco vaya reduciendo el uso de agrotóxicos, por ejemplo. O sea, nosotros estamos llenos de agrotóxicos y uno de los aspectos que hay que analizar profundamente es estos temas en el marco del derecho al summa causa. Desde nuestro punto de vista también el tema del derecho a la alimentación y en ese marco el tema de la agricultura familiar y campesina, que es la base fundamental para garantizar la soberanía alimentaria, porque en nuestro país, por ejemplo, el 70%, si mal no me equivoco, es el que produce la pequeña y media producción para alimentación de los pueblos, del pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, proteger, garantizar, cuidar la agricultura familiar campesina. Solamente estaba previsto poner en la declaración la agricultura familiar, pero con lo que nosotros hemos propuesto, las organizaciones sociales de Bolivia propusieron, se planteó la necesidad de que se considere la agricultura familiar, campesina y comunitaria, porque también nosotros en nuestra agricultura, al menos al nivel de pueblos indígenas, producimos comunitariamente, en las mingas, por ejemplo, minga para sembrar, minga para deservar, minga para aporcar, en el caso del maíz. En el caso de la papa, minga para deservar, minga para poner tierra, incluso minga para acabar papas. Y así podemos ir hablando de lo que la agricultura comunitaria, la agricultura campesina, la que está en muchos casos abandonado. Los gobiernos neoliberales al menos solamente han dado atención a la agroexportación y la gran agricultura empresarial, en donde necesita grandes cantidades de agrotóxicos, agroquímicos, y si no hay un cultivo asociado, realmente no hay que entre las plantas se proteja. Entonces, esos son algunos de los temas, los debates que se está dando, porque en la gran agricultura, la agricultura empresarial realmente está en Argentina, en Brasil, digamos en Ecuador, por ejemplo, con el banano, con la palma africana, que eso en vez de favorecernos al ambiente, a favorecernos al summa causa, nos está de a poco destruyendo nuestra madre tierra, la Pachamama. Ahora, en nuestro país hay el gran debate del Yasuní. El gran debate de Yasuní es porque se va a afectar unas 200 hectáreas de 1 millón de hectáreas, que es de la Reserva Natural de Yasuní, que está en pleno debate, pero no se debate estos temas que realmente son los que están dañando la madre naturaleza. ¿Se llegó a algún consenso, aparte de la declaratoria, para aterrizar, parlamentario, este tipo de propuestas? Yo supongo que usted habrá presentado, como ecuatoriano, el tema de la soberanía alimentaria.
Sí, nosotros en todos los foros, desde el primer foro que se realizó en Sao Paulo, hemos estado ahí, instando, como dice, machacando sobre el tema que nuestra Constitución está garantizando en el artículo 281, en donde se habla de la soberanía alimentaria, que la soberanía alimentaria es un objetivo estratégico del Estado ecuatoriano, y esto ha sido ya puesto en el debate. Al menos en América Latina ya se habla de soberanía con seguridad alimentaria, y ya no se habla solo de seguridad alimentaria. A nivel mundial todavía es el tema de la seguridad alimentaria. Entonces son dos conceptos totalmente diferentes. Ya. Algunos dicen que son complementos, pero para nosotros es diferente. En el mundo sufren hambre alrededor de 1.000 millones de personas, y sufren de malnutrición 1.500 millones de personas. Comen, pero no comen bien, pues, o sea, comen chatarra, por ejemplo, ¿no? Y con lo cual la obesidad, los problemas de salud, de malnutrición. Entonces, todo eso tenemos que ir discutiendo, debatiendo, y siendo la FAO un organismo internacional que tiene que ver sobre el tema de la alimentación y para cumplir los objetivos del milenio. O sea, uno de los objetivos del milenio es reducir el hambre, pero en vez de reducir ha aumentado el hambre. El único país que ha algo avanzado en el proceso de reducción del hambre ha sido Brasil. Y Brasil, incluso aparte del Ministerio de Agricultura, constituyó en el gobierno de Lula el Ministerio de Agricultura Familiar y Campesina para garantizar la alimentación del pueblo brasileño, en este caso la alimentación escolar, la compra pública. Por ejemplo, en Brasil propusieron que la compra pública sea mínimo el 30% a la agricultura familiar campesina, a las pequeñas empresas, a la economía social y solidaria que en nuestro país hablamos. Entonces, son políticas que han ayudado a la democratización de los medios de producción, a la democratización incluso de la compra pública. Sin embargo, ¿usted cree, parlamentario, que sigue siendo digamos, un obstáculo muy fuerte de superar el tema capitalista de las transnacionales, a lo mejor de la imposición de políticas en este sentido? Es duro de batallar, pero hay que seguir la batalla, porque realmente la lucha contra el hambre es uno de los objetivos principales de nosotros, creo que de los pueblos del mundo, porque el ser humano sin comer y sin beber agua puede morir. Yo he dicho en algún momento en los debates de nosotros, sin auto podemos vivir. Hasta incluso en muchos casos nuestros ancestros viven hasta sin casa, pero sin comer, sin beber agua no pueden. Por eso el derecho humano a la alimentación es irrenunciable, y ese derecho humano tenemos que garantizar, derecho humano a la alimentación y al agua, que son dos elementos fundamentales de nuestra sobrevivencia, y por lo tanto este derecho humano hay que debatir, discutir. Unos quieren hacer vía negocio, vía capitalismo, y otros queremos hacer vía en el marco de la democratización de la tenencia de la tierra, de la tenencia del agua, de las semillas, de la agroecología, agricultura más amigable con la tierra. Entonces, esas son las diferencias. Esta posición es la soberanía alimentaria y la otra es la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es comamos cualquier cosa, y desde las transnacionales, de lo que nos van siguiendo imponiendo los agrotóxicos, agroquímicos, semillas transgénicas, incluso ya hay estudios que esas semillas transgénicas tienen efectos secundarios en el ser humano. O sea, toda manipulación genética va a tener efectos secundarios, y por eso nosotros al menos incidimos en la Constitución que Ecuador sea libre de semillas y cultivos transgénicos. Bueno, ahí se puso una excepcionalidad. En caso excepcional, si ve que hay un problema, el presidente puede pedir a la Asamblea Nacional que pueda revisar, pero nosotros nos mantenemos y nos mantendremos, porque nosotros estamos muy convencidos de que las semillas transgénicas nos va a desaparecer las semillas ancestrales, porque nosotros, al menos yo soy campesino, sigo trabajando la tierra,
Por ejemplo, maíz, tenemos maíz para tostado, tenemos maíz para mote, son variedad de maíz que tenemos. Esas variedades vamos a homogeneizar con un solo tipo de maíz y ese maíz solamente se va a cultivar una sola vez, ya no puede cultivar otra vez porque ahí tiene terminator, ¿no? O sea que el maíz solamente es para negocio, la semilla es solamente para negocio. Una vez cultivado, una vez cosechado, ya no puede cultivar otra vez. Otra vez hay que comprar la dependencia tecnológica. ¿Hay mayor conciencia parlamentaria? ¿Usted considera que hay mayor conciencia en Latinoamérica, no solo en los países andinos, sino en Latinoamérica, sobre el tema de la soberanía alimentaria? Creo que vamos avanzando. Al menos en América Latina, en estos foros internacionales, hemos argumentado, hemos fundamentado las propuestas de soberanía alimentaria desde la visión campesina, desde la visión indígena, las constituciones boliviana, ecuatoriana, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en los países que tienen gobiernos de avanzada, ya discusión... Ya es política de Estado, ¿no? Política de Estado, Claro. entonces con lo cual ya los organismos internacionales tienen que acoger este debate y acoger incluso ya en sus documentos, en su accionar político, ya no solamente de pensar en que la alimentación es un negocio, la alimentación es un derecho humano. Parlamentario, voy a cambiar de tema. Quisiera que nos comente sobre otro evento internacional al que usted asistió para dialogar precisamente sobre el proceso de paz en Colombia. Fue en Ibagué, ¿no? Cuéntenos de qué se trató y principalmente qué fue lo que usted expuso. Bueno, como presidente del Parlamento andino tengo que participar en estos eventos, en este caso el evento post-conflicto. Ya se está debatiendo en Colombia sobre qué acciones, qué se va a hacer después de que se logre la paz, se firme el acuerdo de paz. O sea, es un nuevo escenario, ¿no? Un nuevo escenario ya se está planteando porque parece que el pueblo de Colombia, que es un conflicto colombiano interno, que nosotros realmente lo que estamos ansiosos de que el pueblo hermano de Colombia logre la paz, pues, o sea, más de 50 años de guerra, que ha habido miles de muertos y que nosotros hemos tenido los coletazos, ¿no? Incluso algunos muertos ecuatorianos, hemos tenido los refugiados colombianos, desplazados colombianos acá en nuestro país, incluso que nuestro presupuesto del Estado ecuatoriano tiene que también invertirse en esos, en los refugiados, en los desplazados colombianos. Todo ese coletazo hemos tenido, por eso nuestra satisfacción de que el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC haya sentado a dialogar y que puedan llegar a un feliz término la paz, al menos desde nuestra intervención lo manifestamos de esa manera, que nosotros como ecuatorianos y como países hermanos estamos atentos a esta discusión, a este debate de paz que está llevando adelante Colombia, y los colombianos ya están debatiendo sobre el postconflicto, ¿no? O sea, qué tiene que hacerse, cómo va a ser el tema de las víctimas o el tema de los victimarios, víctimas, todo eso. Hay un debate profundo que se está llevando en el hermano país de Colombia, y nosotros como ecuatorianos y como parte del Parlamento andino también estamos atrás de esta discusión, de este debate, y también atentos a lo que suceda en La Habana con el proceso de diálogo de paz de nuestro hermano país de Colombia. No obstante, pensamos que quizás hablar ya de un escenario post-conflicto ya es un avance. Es un avance y bueno, pues muchos, no digamos, todos los colombianos que yo he visto están de acuerdo con la paz. Lo que no están de acuerdo es con la metodología de cómo lograr la paz. O sea, ahí no hay consenso aún. Ahí no hay consenso, hay un debate profundo entre varias posiciones. Incluso el expresidente Álvaro Uribe ha criticado muchísimo sobre este proceso de paz. El presidente actual está convencido de llevar adelante el proceso de paz. Hay movimientos de izquierda que están reclamando cómo los desplazados pueden regresar a sus tierras, y están afectados los campesinos, los indígenas que fueron desplazados por la guerra a las grandes ciudades, y ellos quieren regresar a sus territorios ancestrales, y cómo el Estado va a hacer regresar esas tierras, territorios que fueron ancestralmente parte de ellos. Es un conflicto, un debate durísimo y un aspecto que
esperemos, al menos nosotros como ecuatorianos, que se lleguen a acuerdos y puntos medios, porque hay también puntos extremos que muchos dicen hay que mandar a la cárcel a los de la FARC, no hay que permitir que participen políticamente. Entonces hay temas profundos que dialogar. Claro, es 50 años de guerra. Entonces, felizmente nosotros hemos podido llegar a diálogos. Ha habido algún tipo de conflicto, pero en el marco del diálogo hemos podido llegar, y en el marco de la democracia hemos podido salir adelante los ecuatorianos. Parlamentario, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido el parlamentario andino Pedro de la Cruz, quien, como hemos visto, ha analizado temas de coyuntura internacional en torno a diversos escenarios en los que el país está colaborando en su política de integración y de participación regional.